Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar Política y Escalas en los estudios sobre el peronismo. Es una reunión que organiza el Grupo de Investigación Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en Argentina Moderna y un proyecto de CONICET que tiene a la mitad de sus integrantes como parte del grupo también. Es una mezcla de investigadores e investigadores de distintos lugares de Argentina, avalado por el Centro de Estudio Histórico y la Facultad de Humanidades. Son 4 ponencias, vamos a funcionar representando 2 y vamos a tener los comentarios primero de Sergio Friedemann, que nos acompaña por primera vez a estas reuniones. Gracias, Sergio, por venir. Y después vamos a tener los comentarios de Mariana Garzón Roger para las segundas 2 ponencias. En el medio vamos a hacer un break y también vamos a discutir a partir de preguntas, ¿no? o comentarios. Las primeras 2 ponencias son: la primera es de Juan Ladiu, los conflictos intraperonistas a ras de suelo, las destituciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires 1973-1976. Y la siguiente ponencia es de Cristín Matías, que nos acompaña también por primera vez acá, no en Mar del Plata, pero sí en las reuniones del grupo. Sí. Y la ponencia se llama Repensando la relación carismática, identidades y recuerdos peronistas en el interior. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Nicolás y a los demás miembros del grupo por la invitación y a ustedes por la lectura y el interés. Lo que presenté son más bien unas ideas bastante preliminares para un proyecto nuevo, y la idea sería repensar el populismo haciendo más enfoque en dinámica de género y etnicidad. Y el trabajo mismo, y quizás la manera en que lo tengo escrito, también tiene algunas características que son, dadas al hecho que trabajo en Reino Unido, donde no hay mucho conocimiento de Argentina, pero sí hay interés en el populismo y en pensar en ejemplos globales para como entender mejor la coyuntura actual. Entiendo al populismo como un estilo político, una forma de hablar, pero también una forma de hacer político, acogida tanto por los líderes como por los ciudadanos. Y cuando empecé a pensar en cómo encajar a esos intereses que tengo en el interior, en Argentina, dentro de esas conversaciones internacionales sobre populismo, me llamaba la atención que los ejemplos de Argentina han sido fundamentales tanto en los debates teóricos, los trabajos de Germani, Laclau y también de investigadores norteamericanos como Seymour Lipschitz, en como el fundamento de esa idea antipopulista sobre lo que es el populismo, y también en los debates mediáticos, y eso se ve hasta hoy en día, que muchas referencias al caudillo Juan Perón en los artículos sobre populismo en Estados Unidos o en Europa. Pero me parece que el peronismo sigue siendo malentendido, sobre todo en otros países, pero podríamos decir en ciertas conversaciones en Argentina también, y en parte porque las experiencias del interior no suelen figurar en esas conversaciones más generales. O sea que sí hay muchas investigaciones históricas muy buenas sobre provincias particulares, pero como que esas investigaciones no han tenido tanta influencia en la manera de pensar en el populismo, a nivel más general. Entonces mi idea es tomar algunas provincias o lugares del interior como estudio de caso. Hasta ahora estuve trabajando principalmente en Chaco y La Rioja. Pensé quizás en Entre Ríos, en alguna provincia del sur, pero podría cambiar según lo que encuentro. Pero tomarlo como estudio de caso y seguir ese tema de las identidades peronistas desde la primera época hasta la actualidad. Y lo que tengo acá en el trabajo escrito que compartí es en parte como un armado de ese proyecto y en parte como algunos resultados muy preliminares sobre cómo funcionaba la relación carismática durante el exilio de Perón.
o sea, principalmente en dos partes. Primero, cómo hablaban de Juan Perón y su posible regreso de España, y segundo, cómo hablaban de Eva Perón y cómo intentaban recordarla. Pienso que en los 60 el peronismo perduró como identidad política y también como un conjunto de estrategias y discursos. Entonces estoy intentando como pensar cómo tener otra teoría de carisma que podría ayudarnos a entender cómo pasó eso en los 60 y cómo siguió después. Pensar más en lo que llamo carisma a larga distancia. Pensar no solo en la distancia desde donde estuvo Perón en España hasta Buenos Aires, pero también en la distancia de Buenos Aires a los pueblos y barrios pobres del interior de Argentina. Entonces, en esto estoy mirando un poco la circulación de mensajes de Perón, o sea, basándome un poco en la idea de circulación restringida del libro de Sigali Verón. También en los rumores sobre su posible vuelta antes y después de la fracasada Operación Retorno de 64 y en las distintas maneras de recordar a Evita. Y el argumento general para pensar esa época, que es todavía muy general porque no tuve oportunidad de mirar archivos privados o hacer entrevistas todavía, pero es algo que estoy pensando mientras armo ese proyecto más grande. Pero el argumento preliminar sería que mientras recordaban, invocaban y reinventaban a sus líderes ausentes, las comunidades locales gradualmente redefinían lo que significaba ser peronista. Y no significaba la misma cosa como en un pueblo, o sea, muy lejos de Buenos Aires, que en los casos como quizás más conocidos del conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires. Tengo una sección preliminar aquí que es muy necesario en el contexto donde yo trabajo, pero como Mariana me hizo entender, quizás no tan necesario en Argentina, pero de hablar como la importancia de interior en la historia de Argentina, en particular en la historia del peronismo. Insistir que la ciudad y la provincia de Buenos Aires son centro de capital cultural, poder económico, pero nunca albergaron a más de la mitad de la población y probablemente, o sea, menos de la mitad de los votantes, y que los líderes y los partidos necesitaban votos en los periodos democráticos, es decir, necesitaban votos de múltiples regiones, además de necesitar votos de múltiples clases sociales o de múltiples grupos políticos. Y me parece que, o sea, contamos con un florecimiento de estudios muy buenos sobre el peronismo en el interior, pero sería bueno como más análisis comprensiva de ese proceso, cómo es que distintas versiones de peronismo intentaba obtener y mantener apoyo en el interior en general. Siguiendo un poco la línea de un capítulo de Mark Healy, que argumenta que esa época del exilio de Perón fue como un momento en que el interior se convirtió en un nuevo centro de gravedad de la política argentina, que se hizo más importante los procesos en el interior. Y me parece que es útil insistir o pensar en el interior también porque los procesos y las alianzas políticas forjadas en el interior tuvieron un impacto sobre la manera de votar en Gran Buenos Aires. O sea que muchos migrantes internos mantenían sus vínculos con sus comunidades y o sea, hasta políticos particulares en el interior. Y esos circuitos de migración interna y esas familias, parte en el interior y parte en el conurbano, pueden haber reforzado las identidades peronistas y los esfuerzos de organización peronista en el Gran Buenos Aires. O sea, tengo como una hipótesis general que puede haber sido que los vínculos carismáticos eran más fuertes en el Gran Buenos Aires y las prácticas clientelistas eran más densas en el interior. O sea que si vos, tengo un ejemplo en el trabajo de como una persona imaginaria, pero como pensaba en un hombre que nació en La Rioja, pero creció en el conurbano y tuvo como oportunidades de ver al cuerpo de Evita o de ir a Ezeiza en 73, de como tener ese contacto con ideas carismáticas y información sobre líderes, o sea, cerca, más a su alcance. Pero esa misma persona después volvía a su pueblo en La Rioja y contaba a los familiares en La Rioja, esto es lo que vi allá, esto es como era este evento, todo eso. Eso sería la parte de carisma a larga distancia, que comparte esas ideas o esa experiencia con su familia allá.
pero cuando tiene que ver con el clientelismo, con el momento de pedir un favor particular, me parece que es mucho más probable que alguien de esa familia iría primero al político conocido en La Rioja y como después intentar como salir de ese momento para tener lo que buscaban en el contexto de Gran Buenos Aires. Es hipotético ahora, pero para pensar en esa idea que podrías tener vínculos carismáticos más fuertes en el Gran Buenos Aires, carisma a más larga distancia en cierta parte del interior y prácticas clientelistas más densas en el interior. Bueno, y esos lazos familiares y entre, vecinos y comunidades, esos lazos muy como ras de suelo, ayudaron a sostener las identidades peronistas a través de cortas y largas distancias. En el segundo parte del trabajo hablo de esa experiencia de esperar a la vuelta de Perón en los 60. Eso es como después de la proscripción del peronismo en 55, que fue parcialmente levantada en 58, pero una época como una panorama muy compleja en que el estado del peronismo siguió siendo polémico. Y hago como énfasis en 3 años electorales en particular, 62, 63 y 65, usando diarios principalmente nacionales, pero algunos regionales, y las cartas de Raúl Matera del archivo Hoover de Stanford. Entonces estoy interesada como en variados ejemplos de hablar y pensar y evocar a Perón. Pueden ser lemas de campaña, como Flamina Anglada, Perón a la Rosada, que es de 62, o también de cartas, esa circulación restringida de cartas que hablan Sigal y Perón, Sigal y Perón, pero también grabaciones de Perón, esas cintas radiofónicas que venían de Madrid y circulaban. Y todo ese tipo, y también fotos, libros, hay un montón de diferentes ejemplos que podría usar para hablar de Perón y especular sobre su posible vuelta, por distintos metas políticos, que circulaban como moneda política, aprovechando de la relación carismática y reforzándola al mismo tiempo. Que esas cartas tenían valor porque venían de Perón, pero el hecho de circular esas cartas y presentarlas, sean verdaderas o falsas, como iba, reforzando a la relación carismática, aunque no fuese por los deseos del mismo Perón. Y eso es como muy importante, me parece, para entender algunos de los líderes neoperonistas y su accionar en esa época. Tomo el ejemplo de Olindo Vittel, que fue gobernador del Chaco, que fue como un ejemplar del neoperonismo en el sentido que tuvo como una orientación muy localista, que fue una característica definitoria del neoperonismo, pero que fue al mismo tiempo compatible con el apego que sus votantes sentían por Perón. Que Vittel tuvo conflicto con los representantes oficiales con Perón, no se llevaba bien con el mismo Juan Domingo, pero usaba los bustos de Eva Perón, los telegramas de Perón, toda esa simbología carismática les servía, aunque no se llevaba con el Perón real. Y esos rumores sobre el regreso de Perón también, les servía a él y servía a distintas interpretaciones del peronismo en esos años tan complejos, donde circulaban rumores sobre el avión negro que parecían haber tenido cierto que parecían tener algo que ver con cierta provincia del interior, como algunos rumores que iban a aterrizar en Salta. En general me parece que el revisionismo y la ambigüedad de Perón ayudaron a mantener esos lazos afectivos, ayudaron a mucha gente a tener una idea positiva de Perón, aunque tuvieran metas políticos y interpretaciones muy distintos. En la tercera parte del trabajo hablo de las distintas maneras en que la gente recordaba a Evita y los múltiples rumbos de su figura y su cuerpo después de su muerte, que me parece que tuvo un rol importante en mantener esa idea de carisma, de doble carisma, que es un concepto que presenta creo que primero Marisa Navarro, eso de pensar en una pareja carismática en lugar de un solo líder. Por un lado, el misterioso destino de su cuerpo fue un tema de interés y preocupación en los 60, pero al mismo tiempo que los periódicos investigaban qué había pasado con el
cuerpo y fue un tema de conversación entre grupos peronistas, también debatían sobre la mejor manera de recordar y conmemorar a Evita. Y aquí estoy usando fuentes otra vez periodísticos, en particular, además de los diarios en general, los recortes del archivo Crónica, y también cartas del archivo Hoover y de la otra parte de esa correspondencia que es el Fondo Perón en el archivo intermedio. Hay un episodio particularmente interesante en 64 que empezó en Resistencia Chaco y después se trasladó a la Casa de Chaco de Buenos Aires y después se repitió en otras partes del país, que los periódicos lo llamaban la Guerra de los Bustos. O sea que algunos meses antes del fracasado regreso de Perón, empezaban a aparecer bustos de Eva Perón en distintas partes del país y como generaron peleas, gritos, rendiciones de los muchachos peronistas y conflictos con autoridades locales. También las organizaciones de mujeres tuvieron un rol importante en ese proceso, o sea que solían recordar a Evita en rituales clandestinos y también públicos. Eso coincidían con los aniversarios de su nacimiento, de su muerte, de renunciamiento, del voto femenino y también, por supuesto, el 17 de octubre. O sea que había por lo menos 5 oportunidades cada año para juntarse en una iglesia normalmente y recordar a Evita. Y esas iglesias eran lugares importantes de reunión para las mujeres cuyas acciones no eran tan apolíticas como parecían. Y aquí estoy siguiendo un poco un trabajo muy interesante de Anabela Gorza sobre los homenajes en la época de la Resistencia, y que va como un poquito después también, pero no hasta esa época, hablando de esos actos de memoria con matices religiosos, pero también con una forma de participación política, una manera de reclamar espacio público y de afirmar su lealtad a Perón, y también para las mujeres de afirmar su lugar en el movimiento. Expresar sus valores y desarrollar visiones para el futuro, pero según el contexto, el momento y el grupo particular, eran visiones a veces muy distintas. Es muy interesante el lenguaje de género que usan en algunos de esos eventos y también en las cartas que mandan para organizar ese tipo de eventos. Un ejemplo de Juana Larrauri, creo que es de 67, dice: Evita dejó tatuadas en nuestras almas 2 deseos: sigan a Perón, cuiden a Perón. Y esa idea que las mujeres tenían que actuar como sustituto de Evita es muy común en ese tipo de correspondencia. Todas las líderes femeninas operaron a la sombra de Evita, pero ninguna más que Isabel Perón. Y ella comenzó a desempeñar un papel más destacado en el mantenimiento de esos vínculos carismáticos en el año 65, cuando viajó a Argentina y realizó un extenso recorrido por el interior. Estaba considerada como un suplente para Perón, pero fue muy bien recibida en algunos lugares. Hay como versiones que la gente se acercaba a la ruta para ver al auto pasar, le daban cartas para llevar a Perón. En una versión la gente ponía las manos sobre ella como si fuera un santo, y tuvo como un accionar en las elecciones en Mendoza, en ese conflicto entre Perón y Bandor, pero más allá de eso creo que su presencia física en Argentina puede haber tenido como una importancia para mucha gente que no estaba como tan metido en el plan de lucha o en ese conflicto entre el mismo Perón y Bandor. Evita también fue un punto de referencia para mujeres de izquierda, algo que ha estudiado también Anabela Gorza y Karen Gramático, entre otros, y también, o sea, otra vez ese discurso, ese lenguaje de género, pero, o sea, para metas a veces como muy diferentes a lo que imaginaba Juana Larrauri. Yo creo que estos ejemplos muestran la necesidad de una teoría nueva de carisma que pone más énfasis en sus dimensiones étnicas y de género, y también como una teoría que nos ayuda a entender a carisma algo como construido desde abajo al mismo tiempo que fue construido desde arriba, y en el caso de los 60 construido mayormente desde abajo. En los Estados Unidos y en Europa el populismo se asocia muchas veces con el machismo, con la xenofobia y con el racismo. Pero en Argentina fueron las mujeres, las personas no europeos y los inmigrantes recién llegados quienes tendían desproporcionalmente a apoyar al peronismo. Entonces podría servir aquí, me parece, el concepto de intersectionality,
de Kimberly Crenshaw, que sería interseccionalidad, no sé. Una idea que describe cómo las identidades sociales y las formas relacionadas de opresión se cruzan y se superponen. Básicamente, o sea, pensar en los peronistas como personas que tenían identidades múltiples y superpuestas, que eran hombres o mujeres, trabajadores o profesionales, católicos o minorías religiosos, descendientes de inmigrantes, africanos y o indígenas, y al mismo tiempo peronistas, y eso fue para algunos una parte importante de su identidad. Y todos esos como vértices de identidad, o sea, eran, o sea, sobrepuestas o superpuestas, perdón, y se cruzaban entre sí. Y para los que eran, por ejemplo, miembros de minorías o mujeres, las formas relacionadas de opresión también se cruzan y se superponen y pueden haber tenido influencia en la formación de la identidad peronista y también en el mantenimiento de esa identidad. Creo que es útil, para cerrar, recordar que cada peronista tenía una identidad personal con múltiples dimensiones, las cuales informaban sus intentos de transformar el peronismo. Al mismo tiempo, su identificación con el movimiento contribuía a otros aspectos de su identidad. Gracias. De Cristina, a mí me encantó la propuesta, me parece que hay mucho para desarrollar. Bueno, ya lo dijiste, me tenía la pregunta de cuál es el recorte interior, todo el interior, que es todo menos Buenos Aires, lo que vas a estudiar. Me pregunto si eso es una escala, o no, son muchas. Provincias, ciudades, pueblos, áreas rurales, digo, eso me parece que a riesgo de generalizar, porque si no, la mirada sobre el interior, que es importante, porque discute con los estudios porteñocéntricos, si tratamos también al interior como todo un paquete, caemos también en el mismo riesgo de generalizar cuestiones que pueden pasar en algunos lugares y no en otros. Me pareció súper interesante el tema de las cartas de Perón como moneda política y la discusión con esta idea de tan lineal o simplista de la ambigüedad de Perón, o sea, salir un poco de esta idea de si Perón decía una cosa acá y otra cosa allá, y empezar a entenderlo como modos de mantener otros lazos, en tu caso los lazos afectivos, carismáticos, a distancia. Sobre el concepto de circulación restringida, que es de Sigal y Verón, tengo algunas dudas. ¿Qué tan restringida debe considerarse, ¿no? Porque uno podría decir que era una circulación ampliada, depende de qué lado se lo mire, ¿no? Teniendo en cuenta lo peculiar del género epistolar, ¿no? Las cartas, que están a medio camino entre lo privado y lo público, ¿no? Algunos autores plantean que el género epistolar es semi-privado o semi-público, porque potencialmente puede ser publicitado, pero por otro lado es una comunicación privada. Lo interesante es ver cómo los mensajes privados de Perón o semi-privados amplían su interlocución a actores que no necesariamente son los destinatarios, ¿no? Si uno compara el exilio de Perón con su gobierno y la carta con una reunión de gabinete, la circulación es mucho más ampliada en el caso de sus cartas, no más restringida, ¿no? En algunas cartas, en otras no. Y Perón podía llegar a un público amplio si quería, y lo hizo a través de la prensa gráfica. A través de la prensa gráfica escribía notas en revistas, firmaba adhesiones, documentos. Entonces, vería el tema ese de la circulación restringida. En todo caso, capaz sería interesante sumar algunas reflexiones sobre el lugar del género epistolar en todo esto. Pregunta, ¿por qué darle tanta importancia a los eventos electorales para estudiar la relación carismática? ¿No? Capaz hay que salir de la idea de votantes y elecciones, y lo que queremos ver es cómo se recordaba a Perón y a Eva en el interior entre el 55 y el 73. Capaz que las elecciones no eran el mejor momento donde uno puede estudiar eso. O capaz que sí, no sé. En ese sentido, bueno, me pareció más sustentable la parte de Eva, si la idea es estudiar los recuerdos y las identidades en los recuerdos. A mí me parece que hay mucho para aportar desde el campo de estudio sobre memorias sociales o colectivas, ¿no? Sobre el lugar de la memoria en los lazos identitarios, memorias enfrentadas, hegemónicas, subterráneas, ¿no? Sobre la memoria como trabajo, que se realiza a partir de huellas. Digo, hay mucha bibliografía sobre esto, que en general
se ha estudiado en relación al Holocausto y a los desaparecidos, pero que no tiene por qué restringirse a ese tipo de eventos, ¿no? La memoria como un trabajo que se realiza a partir de huellas, incluso sobre el duelo ante la ausencia del cuerpo, cómo se relabora el pasado, se le da un sentido nuevo, y en ese sentido me parece acertadísimo pensar que recordar el peronismo es también transformarlo. Parece que no ha sido suficientemente estudiado cómo las luchas por la memoria del peronismo impactaron a su vez en las transformaciones del movimiento, ¿no? Los homenajes a Eva como actos de memoria, ¿no? Ahí hay un trabajo, por ejemplo, de Elizabeth Scherin, Los trabajos de la memoria, donde incluso trabaja con la relación entre memoria e identidad, que creo que te puede servir mucho, que se fortalecen mutuamente, memoria e identidad, como vos mismo planteás, que me parece un acierto, pero también esta idea de que esa relación entre identidades y recuerdos a su vez reelaboran el lazo afectivo carismático. Ahí tengo una pregunta de en qué medida se trata de fortalecer la relación carismática y en qué medida fortalecer el peronismo, o si es lo mismo. Porque en muchos pasajes uno podría reemplazar la palabra carisma por peronismo y funciona. Entonces, entiendo que te interesa ver lo afectivo, lo pasional, pero tal vez sería bueno mostrar un poco más que eso que se fortalece es lo afectivo y no simplemente la adhesión o la identidad peronista. O en todo caso, ¿qué es lo específico de lo afectivo carismático que vos estás viendo? No, de todos modos me parece súper interesante y prometedora la propuesta, y hay que tener en cuenta eso, que es un proyecto para empezar a trabajar. Y sí me parecería importante definir el recorte, porque evidentemente no vas a trabajar todo el interior. Así que bueno, eso, nada más.